Ahí estamos. Buenos días a todos. Bueno, de acuerdo a lo que me recordaba Marco hace un momento, hoy tendríamos que ver la parte de procedimiento referido al sistema del procedimiento formulario y del procedimiento extraordinario, si no recuerdo mal. ¿Hay alguna pregunta previa? No, profe. Sí, a ver, ¿cuál es la pregunta? Ahí está. En la clase anterior habíamos visto acciones de la ley según Gallo. Y nos quedamos en, estabas explicando las declarativas, si no entendí mal. ¿No llegamos a explicar declarativas y ejecutivas en particular? Estábamos yendo una por una y nos quedamos en el sacramento. O sea que faltaría explicar en particular las acciones. Por lo que yo entiendo, sí, o lo que tengo anotado. Puede ser, puede ser. O sea que entonces tenemos que volver al tema de las acciones de la ley. Bien, me parece que sí. Si es posible. Claro, en la otra comisión fue entonces que vimos en particular Claro. las acciones. Acá tenemos que ver entonces las acciones de la ley. Bien, ustedes recuerdan que habíamos hablado de que había acciones declarativas y que había acciones ejecutivas. Y las acciones declarativas eran las que buscaban explicitar un derecho que aparecía en alguna medida cuestionado o disputado. Es decir, aquellas que buscan establecer un derecho. En cambio, las ejecutivas eran las que buscaban efectivizar un derecho que ya había sido reconocido, ya fuera por una sentencia que así lo decidiera en un juicio declarativo, ya fuera porque había sido reconocido la deuda o había sido reconocido el derecho, y entonces en ese caso se podía iniciar la ejecución de del derecho ya explicitado o concretado. Bien. Gallo dice, cuando hace la explicación, que existen 5 acciones de la ley. 3 declarativas, 2 ejecutivas. Declarativa sacramentum, manus iniectio y condictio. Y las ejecutivas, perdón, las declarativas eran el sacramentum, la iudicis postulatio y la condictio. Las ejecutivas eran la manus iniectio y la pignoris capio. Ahora bien, en el mismo texto de Institutas, donde nos habla de estas acciones, nos está también diciendo, o a propósito de otras explicaciones, nos está hablando de otras acciones de la ley, es decir, algunas que él no ha categorizado, no ha nominado en esta clasificación que él nos da. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se equivoca Gallo? No, en realidad lo que ocurre es que Gallo nos está hablando, cuando nos habla de las acciones de la ley, nos está hablando de un procedimiento que ya hacía siglos que no se usaba en el momento en que él da la explicación. Él está en la época clásica. Y estas acciones de la ley vienen de la época arcaica, de la época más antigua. Por lo tanto, entonces, estas acciones que él no nombra aquí, que aparecen en otros lugares, están dirigidas directamente a otro objetivo que el originario, que era el objetivo de explicar cómo se hacía, cómo se actuaba de acuerdo a este procedimiento. Entonces, por ejemplo,
cuando habla de los modos de adquirir la propiedad, va a aparecer un modo de adquirir la propiedad que se llama iure cessio. La iure cessio es una especie de juicio simulado que se utiliza para adjudicar la propiedad a alguien. Este originariamente debió ser uno de los modos de actuar procesalmente, pero que Gallo lo explica cómo se encontraba o en qué estado estaba al momento que lo explica. Es decir, estas acciones de la ley, diríamos, innominadas dentro de la clasificación de Gallo, están en el lugar donde corresponde según a qué utilidad han ido a parar. Entonces, no es que Gallo las desconozca, no es que Gallo no se refiere a ellas, sino que se refiere justamente de acuerdo a cómo han devenido esas acciones que originariamente fueron formas procesales. Vayamos directamente al sacramento. ¿Qué era el sacramento? Miren, ustedes recuerden que los primeros en administrar justicia en Roma son los pontífices. Y las primeras formas de administrar justicia en Roma tenían que ver con eso que ya hemos hablado alguna vez, que son las ordalías, el juicio de Dios. Es decir, someter la decisión de un pleito, de una cuestión, a la decisión de los dioses. Ustedes recordarán la fundación de Roma, Rómulo y Remo, mirando quién veía volar mayor cantidad de pájaros sobre su cabeza, y entonces ese era el elegido para fundar la ciudad. Esto era una verdadera ordalía, es decir, someter a la decisión de los dioses quién iba a ser aquel que tenía a su cargo la fundación de la ciudad. Para evitar otro tipo de conflicto, lo que se hacía en estos casos era justamente someter, diríamos así, a la decisión de los dioses la resolución de un conflicto. Ahora bien, ¿cómo era esta cuestión? La pauta nos da un poco el propio nombre de la ley, porque la ley habla de lo sacro, sacramentum. Cuando encontramos en latín estas expresiones que terminan en mentum, normalmente se hace referencia a lo que se usa, se utiliza o tiene por objeto algo sagrado, es decir, lo que se usa para realizar un sacrificio. Sacramentum. ¿Y cuál era el sacramentum? Sacramentum era llevarle a los pontífices un animal para que fuera sacrificado y determinar, mirando y analizando sus entrañas, cuál era el que tenía la razón, a quien le asistía el derecho. Si el pleito era un pleito importante, si lo que se discutía era algo que tenía un valor superior a 1000 ases, el sacramentum tenía que ser de un animal de ganado mayor, una vaca, un buey. Si en cambio lo que estaba en discusión era algo que tenía un valor inferior a esos 1000 ases, entonces bastaba con llevar un animal de ganado menor, un cabrito, un cordero. Si lo que estaba en discusión era la libertad de una persona, es decir, si lo que se discutía era sobre si alguien era libre o era esclavo, en ese caso el sacramentum era el menor, es decir, el del animal de ganado menor, el cordero, el cabrito. Ahora bien, ¿esto era porque se tuviera en poca estima la libertad? No, al contrario. Esto era para que cualquier persona que veía discutida su condición de hombre libre pudiese hacer valer su condición llevando un animal cuyo valor era un valor que estaba al alcance de la mayoría de las personas. Fíjense, un animal de ganado mayor tendría un costo de unos 500 ases.
de ganado menor sería 50 haces, es decir, estamos hablando de 10 veces menos. Entonces, para que nadie pudiera estar limitado para hacer valer su condición de libre por carecer de medios, se establecía que cuando lo que se discutía era la libertad, en ese caso entonces se pudiese resolver el pleito con el sacramentum de valor menor. Los individuos llevaban el animal a los pontífices, quienes, analizando el animal, mirándolo, veían si era apto, y en ese caso lo sacrificaban. Y extraían el hígado, y el hígado era cortado por la mitad. El hígado del animal se refiere, ¿no? Y entonces se analizaban esas mitades, se veía la coloración, se veía el peso, se veía si tenía quistes o malformaciones, etc. Y entonces se determinaba si preponderaba la parte del hígado que había quedado a la derecha del pontífice o la parte que había quedado a la izquierda. Si el sacramento que se consideraba había prevalecido, si la parte que había prevalecido era la que quedaba a la derecha, el sacramentum era diestrum, derecho, de la diestra del lado derecho, y por lo tanto se ganaba el pleito. Si se determinaba que en cambio preponderaba la parte izquierda, el sacramentum era siniestro. Siniestro no tiene la connotación que hoy damos a la palabra siniestro, sino que era siniestro porque estaba a la izquierda, a la siniestra. Entonces, en este caso, el que había planteado el juicio lo iba a perder porque prosperaba el sacramentum, o se consideraba que tenía preponderancia la parte del sacramentum que había quedado del lado izquierdo. Fíjense ustedes, todavía hoy, sobre todo en materia de seguros, por ejemplo, la palabra siniestro se usa en derecho para hacer referencia a algo que resulta perjudicial. Cuando en un accidente de auto se habla del siniestro, se está hablando de algo que es perjudicial. Bien. Entonces, tenemos que originariamente el sacramento era el sacrificio del animal en análisis de sus vísceras para resolver. Ahora bien, como los pontífices eran sumamente cuidadosos, sumamente exigentes en cuanto a las características que tenía que tener el animal, y frecuentemente rechazaban aquel que había sido llevado, y esto traía al que iba a hacer el pleito una serie de dificultades. El solo hecho de tener que trasladar el animal de vuelta a donde lo habían adquirido, traer uno nuevo, del Foro Boario a Ponte, al lugar donde estaba el puente, que era donde estaban justamente los pontífices administrando justicia, era engorroso, era dificultoso. Entonces, por lo tanto, empezaron los individuos, en lugar de llevar el animal, entregarle al pontífice el equivalente en dinero, diríamos hoy, en la suma que correspondía según el tipo de sacramentum, al pontífice para que éste fuera el que pusiera el animal, fuera este el que eligiera el animal. Entonces el sacramentum pasó a ser de 500 haces o de 50 haces. Es decir, se reemplazó el animal para que lo determinaran o lo eligieran directamente los pontífices para evitar el rechazo por la suma equivalente del dinero. A partir de determinado momento los pontífices dejan de realizar el sacrificio, siguen cobrando los 500 haces o los 50 haces según correspondiera, pero ya no sacrifican el animal. Se quedan con la suma de dinero como si fuera lo que hoy llamamos la tasa de justicia, es decir, una suma de dinero que estaba destinada a entregarles a los pontífices un dinero por la tarea que estaban realizando. Ahora bien, como ustedes habrán visto cuando estudiaron la parte histórica, la tarea del pontífice fue asumida durante la República ya directamente por un magistrado, el pretor. Ahora bien,
los magistrados republicanos no podían cobrar por su tarea. Eran ad honorem. Fíjese, hasta el derecho emanado de estos magistrados era llamado el derecho honorario, porque estaba realizado por quien trabajaba ad honorem, por el honor, por el prestigio. Entonces, se plantea la dificultad de qué se hace con la suma de dinero, porque al pontífice se le entregaba el reemplazo del animal, que luego ya no fue usado, pero al magistrado no se le podía entregar dinero porque era un funcionario ad honorem. Entonces, se empezó a otorgar la suma de dinero a aquel que era ganador del pleito. Es decir, al iniciar el juicio, cada uno de los contendientes debía entregar al magistrado la suma correspondiente y a aquel que resultara vencedor en el pleito se le iba a entregar o devolver aquello que él había depositado más lo que correspondía por su contrincante. Es decir, de esta manera era una especie de compensación por haberse visto obligado a hacer el juicio para lograr el reconocimiento de su derecho. Entonces, esto hizo, o esto hace, que algunos autores, ustedes según el manual que tengan, si alguna vez miran el manual, se van a dar cuenta que hay autores que hablan de que el sacramentum era una apuesta solemne y que esa suma se entregaba al vencedor. ¿Esto está mal? No, no está mal. Lo que pasa es que están mirando, digamos así, como la fotografía de en qué vino a parar el sacramentum, pero esto no explica toda la evolución y sobre todo no explica por qué esta acción era la legis actio per sacramentum. ¿Qué es lo sacro en entregar una suma de dinero? No habría nada de sacro ahí, no habría nada que tenga referencia a los dioses. Entonces, por lo tanto, aquí, digamos, no es que esté mal, sino que la explicación que se da resulta insuficiente para explicar cuál fue la evolución de este tipo de acción. Ahora bien, miren ustedes. Se me está cayendo la cámara. El sacramentum era una acción que, diríamos, tenía carácter general. Era una acción general. ¿Por qué? Porque se podía someter al sacramentum cualquier tipo de pleito. Una persona podía hacer un pleito, cualquier tipo de pleito, para digamos, reclamar. Cualquier tipo de pleito. Pero tenía una limitación por su origen, y es que solamente se podían resolver aquellas cuestiones que se podían resolver por sí o por no. Nunca se podría resolver, por ejemplo, una acción divisoria por este modo, porque las acciones divisorias requerían que el magistrado tomara una determinación, por ejemplo, poner el límite a los campos, determinar cuál era la cuantía de la porción hereditaria que le correspondía a un heredero, etcétera, etcétera. Es decir, nos encontraríamos frente a este tipo de limitación. Ahora bien, aparece entonces la siguiente de las acciones, que es justamente la iudicis vel arbitrive postulationem. Esta acción, que nosotros normalmente para simplificar decimos la acción para la postulación de juez, no le hacemos todo el otro agregado, decimos iudicis postulatio, legis actio per iudicis postulationem. En el nombre completo nos describe un poco cuál es el objetivo de esta acción. Porque se habla que es la acción para que se designe, se nombre, se elija un juez o un árbitro. Y aquí la cuestión es, ¿y qué diferencia hay entre un juez y un árbitro?
La diferencia estaría en que el juez debe resolver conforme al derecho. Son cuestiones que tienen un trasfondo jurídico. Si alguien es libre o es esclavo, si alguien tiene una determinada condición o no la tiene, pero no alcanzaría, por ejemplo, digamos, esta resolución, no alcanzaría cuestiones de hecho más simples. Sería más sencillo nombrar lo que se llama un árbitro. ¿Quién es el árbitro? El árbitro es el que resuelve, no ya ateniéndose al derecho estrictamente, sino a aquellas cuestiones de hecho. Es decir, se decían que la sentencia del árbitro estaba basada en su leal saber y entender, donde resolvía como un buen padre de familia. Es decir, son acciones que se resuelven de esta manera, se utiliza el árbitro porque lo que está resolviéndose o discutiéndose en el fondo no es una cuestión que requiera una mayor atinencia a las cuestiones de derecho. Ahora bien, esta acción, entonces, estaba destinada a la postulación de un árbitro o de un juez. Vean ustedes, la sentencia que dictaba el juez, al igual que la sentencia que dicta el árbitro, tienen el mismo valor en cuanto a que son definitivas, en cuanto a que lo que el juez resuelve es algo definitivo. Vuelvo a repetir, tienen el mismo valor, ya sean dictadas por un juez que cuando son dictadas por un árbitro. Cuando, digamos, se acelera la actividad comercial, los tiempos que demandaba hacer una iudicis postulatio o una legis actio per iudicis vel arbitrive postulationem, la dificultad que plantea es que se demoraba mucho. Había que esperar como un mes para la sentencia, imagínense, ¿no? Nosotros acostumbrados a sentencias que demoran 20 años en dictarse, pero bueno. Entonces se resuelve hacer una simplificación, diríamos, a través de lo que se llamó la condictio legis actio per condictionem, que es muy parecida a la anterior, con la diferencia de que se acortan los tiempos. No vamos a entrar acá a discutir los tiempos, si era un mes, si eran 10 días y cómo era, porque no tendría sentido, y para ustedes tampoco tendría sentido. Lo que hay que entender acá es que es como, digamos, persigue los mismos objetivos que la iudicis postulatio, pero como acá las pruebas a rendir, los planteos efectuados son de otro carácter, de un carácter que además requiere resoluciones rápidas, entonces nos vamos a encontrar con que se aceleran los tiempos y por eso se utiliza la condictio. Esto sería, muy rápidamente, en líneas generales, lo que se refiere a las acciones declarativas. Ahora bien, alguien puede tener una acción declarativa, pero aunque tenga resultado favorable, su contrincante no cumpla. Pongamos que, por caso, se inicia una acción para que se reconozca la existencia de una deuda, se declara que alguien es deudor, se declara cuál es el monto de esa deuda, pero no cumple, no paga igual. Esto da lugar a la acción ejecutiva, que persigue efectivizar el resultado de una sentencia o, en algunos casos excepcionales, a veces se iba directamente a la acción ejecutiva. No vamos a entrar en muchos detalles en Roma, pero, por ejemplo, en nuestros días, si alguien tiene un cheque, lo presenta al cajero y el cajero le pone un sello que dice fondos insuficientes, con eso esta persona puede ir directamente a iniciar una ejecución
de la deuda que está consignada en el cheque. ¿Por qué? Bueno, porque se dice que este tipo de instrumento, como es el cheque, justamente tiene ese carácter ejecutivo. Ya lo van a ver ustedes con más detalle cuando vean derecho comercial. Pero bueno, ¿qué pasaba entonces? Aparece tan antigua como la acción de sacramentum. En la acción de sacramentum se dice que ya se utilizaba antes, no solo antes de la ley de las 12 tablas, sino antes de la fundación de la sociedad, de la ciudad misma. Por eso se dice son precívicas, vienen desde antes. Los grupos que después se reunieron para fundar la ciudad ya usaban esta metodología para resolver las cuestiones. Entonces, aquí aparece esto de la manus iniectio. Lo de la manus iniectio merece una breve disquisición sobre algo que ustedes seguramente todavía no han visto, porque creo que en ninguna de las comisiones se ha llegado todavía a desarrollar el tema de las obligaciones, o están recién iniciando ese tema. Entonces, hay que explicar que en la época antigua, en Roma, el cumplimiento de una obligación se cumplía con la propia persona del deudor. Es decir, diríamos, para simplificar, con su propio cuerpo. Hoy día, del incumplimiento de las obligaciones, para satisfacer las deudas no cumplidas, se ataca, diríamos así, al patrimonio del deudor, a los bienes del deudor. Se va tras los bienes. En aquella época no era así. El deudor se comprometía personalmente a cumplir. Por lo tanto, si no cumplía, era con su propia persona que respondía. Después esto va a cambiar, ustedes ya lo van a ver cuando vean la evolución de lo que son o lo que fueron las obligaciones en Roma, pero por el momento, para entender lo que es la acción a la que nos estamos refiriendo, basta con saber que se respondía con la propia persona. Por eso, cuando un deudor no cumplía, podía iniciarse la manus iniectio. Pero esta acción ejecutiva tiene dos presupuestos. Por un lado, que estemos en presencia de una acción que se basa en una resolución previa, en una cuestión previa, y es que ya el derecho en virtud del cual se inicia la manus iniectio sea un derecho que no admite discusión, ya sea porque hubo una sentencia que así lo reconocía en materia declarativa, ya sea porque el propio deudor reconoció la existencia de la deuda frente al magistrado, diríamos hoy, hizo una confesión de que era deudor, y entonces en ambos casos se trata de un iudicatus o un confessus, es decir, alguien que fue condenado o que ha confesado, reconocido la existencia de la deuda. Ese es el primer presupuesto. Y el segundo es temporal. Desde el momento en que alguien había reconocido la existencia de la deuda o había sido condenado a pagar, tenía 30 días para pagar. Si cumplido esos 30 días no había pagado, entonces se podía iniciar la manus iniectio. Estos son, diríamos, los dos presupuestos. Que estemos frente a un individuo que es un iudicatus o un confessus, y que haya transcurrido el plazo que tenía para cumplir con su obligación, que era de 30 días. Si se habían cumplido estos dos requisitos, el acreedor podía tomar el deudor y llevarlo ante el magistrado. Manus iniectio, ponerle la mano encima, dirigirlo, llevarlo. El magistrado, cuando llegaba el deudor, después de analizar si se habían o no cumplido los requisitos previos, va a decirle al deudor, o le va a preguntar al deudor, ¿vas a pagar? Si el deudor no podía o no quería pagar, preguntaba entonces si había alguien que pudiera o que quisiera pagar por él.
un vindex, un garante. Esto podía tener dos motivos, ¿no? Porque ¿quién puede ir a querer pagar por otro? Bueno, podía ser que el que fuera a pagar por otro lo hiciera para después lo que hoy se llama subrogación, subrogarse en el derecho de aquel al que se había satisfecho la deuda y cobrarle él directamente al deudor si éste después no cumplía con la fianza que le había dado, con la garantía que le había dado. O también podría ser para que el deudor, no obstante haber sido condenado, hiciera un nuevo juicio. Recuerdan ustedes que dijimos que cuando alguien era condenado, la sentencia era definitiva, pero tenía al alcance del deudor la posibilidad de hacer un nuevo juicio y en caso de nueva condena tenía que pagar el doble. Para habilitar esa posibilidad, alguien debía garantizar. ¿Por qué? Porque el cuerpo hay uno solo. Entonces, si yo voy a hacer un juicio y si lo llego a perder de nuevo, tiene que haber otro para responder por ese doble, porque si no, no habría sanción, por decir así, a aquel que pleiteaba y este estaría, digamos, permanentemente haciendo un nuevo juicio, un nuevo juicio, un nuevo juicio, porque total, aunque lo pierda, estaría en una situación de bueno, cuerpo tengo uno solo, me van a cobrar una sola vez. Entonces, por eso se exigía que un vindex garantizara el cumplimiento, porque en caso de no cumplir, íbamos a tener quien pudiera responder por el doble. Si ni pagaba, ni aparecía un garante, un vindex, entonces se va a preguntar si hay algún otro acreedor. ¿Por qué? Porque justamente la ejecución que se hace sobre la persona es definitiva. Y si había otro acreedor que no había reclamado todavía, no iba a tener sobre quién cobrarse una vez que se ejecutara la mano siniestra. Por lo tanto, el magistrado le va a exigir que pague, si no paga va a preguntar si hay vindex, si no hay vindex o nadie paga por él. ¿Qué es esto de pagar por él? Pagar por él puede significar que un familiar o un amigo pague. Ahora, a partir de que ese familiar o amigo paga por él, adquiere también el derecho futuro de reclamar eso que él pagó a nombre de otro, subrogarse en la deuda. Yo me hice cargo de tu deuda, ahora vos me debes a mí. Ya no le debes a aquel al que yo le pagué, a aquel del que yo te desobligué, pero a partir de ahora me debes a mí. Bien, ahora, si no se había cumplido ninguna de estas condiciones, entonces dice que la manus iniectio tenga lugar y que el deudor sea entregado al acreedor. Y este deudor entregado al acreedor permite dos opciones al acreedor: o que lo lleve a su propia casa, a la casa del acreedor, o que le permita permanecer en el domicilio del deudor y en este caso puede encadenarlo. Está determinado el peso de los grilletes, etc. ¿Por qué es esto así? Esto es así porque lo que se está haciendo es garantizarse de que el deudor no va a desaparecer. Entonces, por lo tanto, te lo doy en custodia para que lo lleves a tu casa. En algún texto dice a su cárcel privada, como si hubiera en Roma, cada romano tuviera en su casa una cárcel para los posibles deudores incumplidores. Era llevarlo como hoy día se entrega en depósito algún bien para garantizar el pago, o como hoy día se embarga algo para que alguien que tiene una deuda no se pueda deshacer de eso a las resultas del juicio, etc. Bien. Y en el caso que decidiera mandarlo a su casa y encadenarlo allí, era obligación del acreedor proporcionarle todos los días una libra de harina, y si tenía familia, otro tanto,
porque claro, si estaba encadenado, no iba a poder salir a procurarse su subsistencia, y entonces el acreedor debía garantizarlo. Cuando estaba en la propia casa del acreedor, eso no era necesario, porque justamente si estaba en la casa, él debía mantenerlo. La obligación del acreedor va a ser llevar nuevamente al deudor 3 días consecutivos de mercado. ¿Esto qué significa? Que podía entregar que tenía que entregar o que llevar al deudor nuevamente para que se repitiera lo mismo. El magistrado volvía a preguntar, ¿vas a pagar? ¿Hay alguien que pague por él? ¿Hay alguien que le salga de Vindex? ¿Hay algún otro acreedor que quiera hacer valer su deuda? Esto por 3 días consecutivos de mercado. Si al tercer día estábamos como al principio, ni pagaba, ni nadie pagaba por él, ni había garante, entonces se efectivizaba la manus iniectio. Aquí el texto da lugar a algunas interpretaciones. Dice, por un lado dice, en este caso, el deudor puede ser vendido como esclavo fuera de Roma y entre los acreedores repartirse proporcionalmente a sus créditos la suma de la venta como esclavo fuera de Roma, porque los ciudadanos de Roma no podían ser vendidos como esclavo en Roma. Por eso se dice trans-Tiberin, más allá del Tíber, fuera de Roma. Y entonces, esta es una de las opciones. Y la otra opción dice que sea dividido en partes, que cada uno tome su parte. Esto se refiere a los acreedores. Y que si alguno toma una parte mayor que el resto, que esto no sea fraude. Bien, esto ha dado lugar a varias interpretaciones, les decía. Una de ellas es que efectivamente se lo dividía físicamente en partes al cuerpo del deudor y cada uno se llevaba la parte que consideraba le correspondía, ¿no? Una cuestión bastante extraña, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo dividimos? Y bueno, qué sé yo, mi señora, la patrona, la mater, va a hacer ravioles, así que dame los sesos. No, bueno, nosotros vamos a hacer churrasco, dame un pedazo de nalga. No sé, dejarle algo a la viuda para que no lo extrañe. En fin, pueden ser muchas opciones. Pero evidentemente esto no guarda relación cuál es el objetivo que persigue un acreedor. Todo acreedor, ¿qué es lo que quiere? Quiere cobrar. ¿De qué le sirve matar a alguien y llevarse un pedazo del cadáver? No tiene sentido. Además, esto sería contrario a lo que eran las costumbres respecto de las honras fúnebres y demás. O sea, resulta sumamente raro, estaría en contra de lo que era la religión doméstica. En fin, hay muchas cosas que hacen pensar que esta solución no sería la solución o no debería entenderse así como lo que se quiere decir cuando se habla de esta manera, es decir, que en parte sea dividido. Parece más razonable pensar que lo que se está refiriendo es a dividirse lo mismo que podrían vender si lo hacían vendiéndolo como esclavo, es decir, lo mismo que podían conseguir si se lo vendía como esclavo. Cuando alguien se lo vende como esclavo, ¿qué es lo que se está vendiendo? Su capacidad laboral, aquello para lo que le puede servir el esclavo. Y eso es lo que se reparte, el valor de su capacidad laboral. Bueno, la otra opción era que se dividan al individuo, es decir, que se dividan su capacidad laboral y que trabaje para los acreedores, no como esclavo, porque en Roma no podía ser esclavo, pero cumpliendo las mismas funciones que tenían si se hubiese vendido como esclavo. Es decir, ustedes habrán visto por ahí, cuando vieron la parte de persona, habrán visto situaciones afines a la esclavitud. De esas situaciones afines a la esclavitud aparece una que habla del iudicatus, el condenado. Es decir, estaríamos frente a este tipo de situaciones.
Bien. Por eso dice también el texto que si alguien toma una parte mayor, que esto no sea fraude, porque es muy difícil medir concretamente el trabajo. Se puede medir, bueno, que trabaje 3 días para vos, 2 días para mí, etcétera. Pero no se puede decir, no, pero lo que pasa es que los 2 días que trabajó con vos, trabajó más que los 3 días que trabajó conmigo. Eso no se puede medir, por lo tanto, que no sea fraude, que se pongan de acuerdo, se dividan el trabajo, esa sería la alternativa. Y hay todavía una tercera hipótesis. Esta hipótesis está basada en que había individuos que se endeudaban y se endeudaban sistemáticamente, no cumplían y se dejaban vender como esclavos. Y alguien, un familiar, un amigo, los compraba, normalmente bastante barato, porque eran personas que no tenían mucho valor laboral. Entonces, lo compraban y lo liberaban, con lo cual el deudor había quedado sin deudas por poca plata, diríamos así. Esto, como ustedes verán, es muy parecido a lo que suele ocurrir con las quiebras, ¿no? O sea, una persona quiebra su empresa, paga lo que resulta del concordato o lo que sea a los acreedores, disminuye necesariamente, porque para eso está dirigido el proceso de quiebra, disminuye las cargas que tenía y ya está en condiciones de empezar una nueva empresa. Mientras tanto, habrá fugado parte de los dineros de la primera empresa. Entonces, es más o menos lo mismo que pasaba acá. Es la misma trampa. La misma trampa. Diferentes resultados porque es diferente sobre qué se cobra, pero nada más. Entonces, ¿qué ocurría acá? Este hombre se dejaba vender así. Y esto lo repetía. Se dejaba vender, se hacía comprar, generalmente el producto del propio dinero con el que resultaba beneficiado por no haber pagado sus deudas, y ya estaba en condiciones de contraer nuevas deudas y volver a repetir la operación. Por eso dicen, estaba la amenaza. Mirá que puede ser que opten por la otra. No venderte como esclavo, sino cortarte en pedacitos. Bien, los autores no se ponen de acuerdo. Hoy día la opinión que prevalece es aquella que dice que lo que se dividían era el trabajo, ni el cuerpo ni la amenaza. Ustedes pueden elegir la versión que cada uno crea, la más sangrienta, la menos sangrienta o la no sangrienta, pero en definitiva, estas son las posibilidades que da la ejecución a través de la mano siniestra. La última de las acciones de la ley que nombra Gallo es la pignoris capio, toma de la cosa, toma de la prenda. Hay autores que han dicho, esta no es una verdadera acción, porque le faltan las características que tenían las acciones originales. Veamos por qué decían esto. ¿En qué consistía? En primer lugar, es una forma de ejecución que está limitada, diríamos, a 2 supuestos. El primer supuesto es el caso de los soldados, aquellos que estaban en la milicia, en los ejércitos romanos. En Roma no se proporcionaba al soldado ni el equipamiento, ni la comida. Es decir, quien estaba como soldado recibía la soldada, es decir, una suma de dinero mensual. Esto que hoy llamamos el sueldo viene de soldada, que era esa suma que se pagaba a los que estaban en campaña. Entonces, con esa suma él debía comprarse su alimento, asegurarse su sustento, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasaba? Que muchas veces se retrasaban los pagos. A veces se retrasaban los pagos porque el que estaba en campaña
de Roma no le habían enviado las sumas al cuestor, que era el encargado de pagar, y por lo tanto este no podía cumplir con la obligación. Pero había veces que la suma estaba en el campamento, estaba a disposición, pero era el cuestor el que no la distribuía. Esto permitía que los soldados pudieran tomar ellos directamente el dinero del tesoro del ejército. Es decir, ustedes se acuerdan, no sé si eso se usa todavía, lo que le pasaba a Martín Fierro. Martín Fierro tuvo problemas con un juez por una cuestión de polleras con la mujer del juez, y el juez lo hizo llevar a la frontera, o sea, lo hizo reclutar como milico, como dice Martín Fierro, y fue a parar a la frontera. Cuando estaba en la frontera, cuando llegaba el momento de pagarles los sueldos que le correspondía a los milicos, como dice Martín, él nunca estaba en la lista, dice. Es decir, nunca le pagaban. Esto era también consecuencia de lo que la venganza de aquel juez que había sufrido la afrenta del pobre Martín Fierro, o no tan pobre, qué sé yo. Entonces, esto va a hacer justamente que Martín Fierro se vaya a tierra de indios, es decir, salga del ejército y se vaya a vivir con los indios. Porque no le pagaban, no tenía cómo mantenerse, no sabía qué hacer. Bien. A un soldado romano no le hubiese pasado. Porque si él estaba allí, aunque no apareciera en lista, podía ir y tomar el dinero directamente. Esta acción o este modo de ejecución se hacía también o se extendía al supuesto de aquellos que iban a comprar animales para el sacrificio. ¿Se acuerdan lo que decíamos hoy? Que los pontífices eran muy quisquillosos al momento de aceptar o no aceptar aquello que les llevaban para el sacrificio. Por lo tanto, cuando alguien iba a hacer el sacrificio, iba a comprar el animal, se ponía también muy exigente respecto del vendedor. Esto es aceptado, este animal será aceptado, si no me lo aceptan, ¿qué pasa? Entonces los vendedores solían entregar el animal como si fuera lo que hoy llamaríamos en consignación. Llévelo, si no se lo pagan, si no se lo aceptan, me lo trae de vuelta y yo le doy otro o le devuelvo la plata. Esto es más o menos, qué sé yo, che, vamos a juntarnos 4 amigos, vamos a hacer un asado, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, habría que comprar el vino. Ah, bueno, yo conozco a alguien que me vende el vino, me lo entrega y si después no lo consumimos, le podemos devolver las que no consumimos y él nos restituye el precio o nos cobra en ese momento lo que hayamos consumido. Porque claro, somos 4, tenemos 10 litros de vino, a lo mejor no nos alcanza, llevemos 15, y bueno, pero después tenemos que devolver, lo que fuere. Entonces acá lo que pasaba era eso, llévelo, si no lo usa, si no le sirve, si el pontífice se lo rechaza, me lo devuelve. Yo le devuelvo el dinero, o, caso contrario, le tomo nuevamente el animal, en fin, le doy otro animal que pueda ser apto. Cuando el animal era aceptado, los individuos volvían a pagar, porque si no, si llevaban para hacer un sacrificio a los dioses un animal, y después no pagaban el animal, el sacrificio no lo está haciendo él, lo está haciendo aquel al que le quedaron debiendo el animal. ¿Cuál iba a ser la consecuencia respecto de los dioses? Que si habían ido a buscar el beneplácito de los dioses se iban a enojar más todavía. El problema era cuando el animal no era aceptado. Y muchas veces
el que lo había llevado lo dejaba suelto al animal. Y este animal tenía, como tienen la mayoría de los animales, la costumbre de volver a la casa, el animus revertendi, la costumbre de volver a su corral. Pero había veces que no volvía, quedaba suelto por ahí, o que alguien cerraba alguna tranquera y lo dejaba encerrado justamente para apropiarse del animal. En este caso, se permite al vendedor hacer la pignoris capio del animal. Es decir, se permite ir y recuperar el animal. En principio, ¿qué es lo que debería haber hecho si no tuviera esta pignoris capio? Tendría que haber hecho un juicio declarativo reclamando porque no le pagaron la deuda contraída por el animal. Esto era engorroso, tenía que transitar mucho. Entonces los romanos decían, bueno, si el animal anda suelto por ahí, que lo pueda ir y tomar, porque en definitiva nunca le pagaron y nunca entonces, por lo tanto, pasó a estar en poder legítimamente del otro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era más fácil admitir. ¿Cómo se determinaba si el animal era de él? Bueno, ustedes saben que los animales están marcados, tienen la marca. Entonces, de acuerdo a la marca, ustedes saben, la yerra es justamente, se marca a fuego en el lomo del animal lo que es la marca del vendedor en este caso, o si fuera de ganado menor, normalmente se le marca en la oreja, a las ovejas, a los cabritos, etcétera, se le marca en la oreja. Bien, por esa razón podía tomarlo, podía ir a recuperarlo. Ahora bien, ¿dónde están las características de las acciones de la ley? Habíamos dicho que debían concurrir ambas partes ante el magistrado. Habíamos dicho que se debía cumplir en días fastos. Habíamos dicho que era necesario cumplir una serie de formalidades previas. Había que hacer una designación de juez, las dos etapas. Es decir, acá no se aprecia nada de eso. Por lo tanto, ¿dónde está la acción de la ley aquí? Bueno, los autores suelen coincidir en que en realidad es una acción de la ley porque si a aquel que tiene derecho a efectuar la pignoris capio se le impidiera realizarla, él podría, invocando esa posibilidad de realizar la pignoris capio, iniciar una acción de la ley, con todas las características de las acciones de la ley, para que se le permita hacer la pignoris capio. Ustedes también en esto pueden tomar la opinión que quieran, porque tampoco está esto claramente dilucidado entre los romanistas. Bien, este sería muy rápidamente el esquema de las acciones de la ley. De todas maneras, ustedes tienen subidas esta clase, la clase que dimos a la otra comisión de este mismo tema, o anteriores clases que ya hemos puesto a disposición de ustedes a través de los canales. Bueno, ya estaríamos en hora. Lamentablemente no podemos encarar el procedimiento formulario y el procedimiento extraordinario, que quedarán para la próxima clase dentro de 15 días, Dios mediante. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, los escuchamos, y si no, nos despedimos. Bueno, ¿se quedaron dormidos o no hay preguntas? Bueno, nuevamente gracias, Marco, por tu colaboración de todos los lunes, y a todo el resto que tengan una buena semana y nos estaremos viendo en la próxima clase. Igualmente, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Chao, Hasta chicos, luego, gracias.